Buen día. Iniciamos una charla sobre los índices de Miller. Hoy en particular vamos a hablar sobre la regla de la mano derecha, que la utilizamos intuitivamente, pero a veces no conocemos en realidad las normas que deben aplicarse para esto. Y en las estructuras cristalinas, en particular en los índices de Miller, es un factor determinante. Primero, en nuestro sistema de coordenadas tradicional en tres ejes, aquí todo esto que vamos a hablar lo vamos a hablar en sistemas ortogonales, perpendiculares entre los ejes, pero esto es válido para cualquier tipo de ángulos entre los ejes. En principio, hablaremos sobre las estructuras cúbicas. Entonces, aquí partamos de que los ejes son ortogonales. Entonces, normalmente tenemos nuestro sistema de ejes con un origen y hay valores tanto positivos como negativos. X, su contrario Y y Z. Y la parte posterior a la izquierda Y en la parte inferior Z. Eso lo utilizamos normalmente. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues hay una direccionalidad. Primero tenemos que, en esta regla, de saber que hay un sentido, que siempre vamos a ir de X a Y, de Y a Z y de Z hacia X. Para determinar el sentido de cualquier eje siempre necesitamos conocer dos al menos con eso determinamos el sentido del otro. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, X, como está representado a la izquierda. El Y, entonces, estará en ese sentido. Y para saber, unimos el arco que hay entre los dos ejes, entre X y Y. Tenemos dos opciones. Esta es la primera y esta es la segunda. Y vamos, ojo, siempre de X hacia Y. Para ir de X hacia Y podemos ir por acá o podemos ir por acá. Siempre se toma la vía más corta. Entonces esta la desechamos. Y desplazaríamos, el movimiento es con la mano derecha como haciendo OK, desplazamos los dedos del eje de origen hacia el eje objetivo y el pulgar nos indicaría la dirección del otro eje, la dirección del otro eje. Entonces, esa mano nos representa que vamos de X hacia Y, porque es el ángulo más corto, el ángulo barrido más corto, y el pulgar nos indica hacia dónde va Z. Vamos a ver otros ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, de cualquier manera, menos ZX. Puede ser cualquier disposición. ¿Por qué se hace esto? Porque las estructuras, los procesos de análisis y aún en la determinación de los índices de Miller, así sea de manera manual, no siempre las estructuras están colocadas en el orden en el que estamos acostumbrados y es muy conveniente a veces manipular sentidos o direcciones de los ejes. Entonces ese es el objetivo de esta charla. Nuevamente aquí tenemos menos Z. Nuevamente tenemos los tres ejes menos Z, entonces implícitamente Z va en vía contraria, en sentido contrario, con la misma dirección pero en sentido contrario. Y aquí estaría X. Para determinar la dirección de Y, entonces iríamos, vamos aquí, tenemos Z y tenemos X, entonces tenemos que ir de Z hacia X. De Z hacia X barreríamos, tenemos la opción de barrer o este ángulo grande o este pequeño, barremos siempre el más pequeño. Barreríamos con los 4 dedos de Z hacia X y el pulgar nos indica hacia dónde se dirige Y. Ok. Vamos a hacer un par de ejemplos rápidos. Aquí tenemos tres ejes también, obviamente. Tenemos Y y Z. Y y Z, entonces Y debe ir hacia Z, o sea, los 4 dedos deberían ir de Y hacia Z por este ángulo, que es el más corto, y este nos indicaría el sentido de X.
Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos Y y tenemos Z. Aquí Y se desplaza hacia Z, Y hacia Z. Los dedos, los 4 dedos y el pulgar nos indica el sentido de X. Ok. Otra manera de representarlos es como con una flecha. Entonces, aquí se hace solamente cuando estamos representando dos ejes y el tercero no es una representación tridimensional, sino se tienen en cuenta solamente dos dimensiones. Si estuviese saliendo de la pantalla, sería un círculo con un punto, como si una flecha viniese apuntando hacia nosotros. Y si fuese entrando a la pantalla, entonces sería como si hubiésemos lanzado la flecha, la parte posterior de la flecha como en forma de cruz. Entonces aquí tenemos que se sigue el mismo principio, igual, y la dirección y los sentidos del eje para determinar dirección y sentidos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, X y Y, barremos nuevamente el ángulo más corto de X hacia y con la regla de la mano derecha, Z saldría de la pantalla. Okay. Y aquí hagamos otros ejemplos. Aquí tenemos Y y Z. Entonces iríamos de Y hacia Z, barreríamos este ángulo con los 4 dedos y el pulgar nos apuntaría hacia adentro. Okay. X iría hacia adentro perpendicular a la pantalla. Otro ejemplo, Z y X. Entonces tenemos Z y X, vamos de Z hacia X, es decir, barreríamos este ángulo y ahí en ese caso Y iría hacia afuera de la pantalla saliendo. Y finalmente tenemos menos XY, menos X, entonces X iría hacia arriba, barreríamos de X hacia y en ese caso Z estaría entrando. Bueno, eso es todo. Un video corto, pero es fundamental para la comprensión de lo que viene. Muchas gracias.